4 nacionales que van a estar representando a sus equipos, como es el caso de los Corti, tanto el profe Corti Papá, que está en Alianza, el profe Daniel Corti, que está en el Fuerte de San Francisco, de Presidencia Argentina, Cristian Flores, el mexicano del Club Deportivo Paz, también el profesor Solano, costarricense de Firpo, el profesor Daniel Mesina de Águila Argentino, el profesor Quiñones de Cacahuatique de Uruguay, también el profe Castillo de Platense de Procedencia Peruana y el profe Gabriel Álvarez de Hércules Argentino. Los nacionales sabemos quiénes son: el profesor Ancheta del cuadro de Zacate, de Limeño, el profe también Romero de Zacate, el profe Renderos del Inter y el profe Eric Dawson Prado del cuadro de Isidro Metapán. Don Lisandro. Mira, lo que pasa es que yo pienso que yo a la Chochera, a Gabriel y a Pablo Quiñones, creo que ya son más salvadoreños que extranjeros. Tanto tiempo de estar tanto acá. tiempo de estar acá. Yo creo que a ellos habría que tomarlos por respeto, pues, y por cariño de que ya se quedaron a vivir aquí como técnicos nacionales. ¿Por qué Entonces, el técnico nacional no es tan buscado, don Lisandro? mira, Y ni son los principales en yo la siento liga. que tiene que ver mucho, puede ser una palabra que a lo mejor se contradice con algunos que están en la primera división, ¿verdad? Pero tiene que ser algo muy cultural, creo yo. O sea, cuando tú como técnico, tu relación más que con los jugadores, con los jugadores, pero también con los dirigentes, ¿verdad? Y yo no sé, a veces el nivel cultural, cómo te expreses, cómo expliques tus ideas, cómo lleves una conversación, te genera o no te genera confianza. No quiere decir tanto conocimiento, ¿verdad? Es lo que hablábamos el otro día con plan de trabajo, cualquiera puede ser. La cosa es si tú lo puedes llevar a cabo. Pero las personalidades para mí influyen mucho y entonces al directivo, tú hablas con una persona que te habla fluido, que te habla con educación, que te habla esto, pues es más fácil que te vayas por esa línea que por un nacional. Y lastimosamente la mayoría de los técnicos nacionales han sido exjugadores que se quedaron en eso, que nunca, no quiero decir que todos, pero una gran mayoría nunca se preocupó por superarse profesionalmente, socialmente, educativamente, culturalmente. Entonces, todo eso no causa el mismo impacto que alguien que sí venga con una cultura distinta. Yo por ahí lo vería y esa es una invitación para que tenga una área que tiene que mejorar, igual que los jugadores. Estamos hablando, Manuel inició el programa con lo de Ordaz, ¿verdad? Seguro ese muchacho aquí no ha vivido, él vivió siempre afuera, su cultura es otra. Sí. Entonces va la gente, lo entrevista y la exposición que él hace es fluida en inglés, su educación, su cultura es distinta. Eso vende un montón, aunque no lo crean. Está preparado. Estar preparados. En cambio acá no, yo he hablado con muchos agentes de afuera o con directivos y es algo que ellos valoran mucho, el nivel cultural que la persona presente, muestre. Y eso a nosotros nos falta muchísimo. Yo creo que contestando esa pregunta también, Diana, para mí son dos apartados, porque en primer lugar es cuánto es la ambición por la actualización, mejora continua del entrenador local. Yo no quiero generalizar porque hay más de un par que tienen una actualización y mejora continua permanente, pero no es la generalidad. Entonces yo creo que tiene que ver en primer lugar con cómo el entrenador nacional se cotice, se valore a partir de la actualización que tenga en términos de pedagogía, en términos también tácticos. Y creo que en primer lugar ese es el primer gran punto para mí, para la contratación, la decisión de contratación o no contratación de un técnico nacional. Qué tan ávido está de aprender y mejorar continuamente. Y el otro gran punto es
del lado del directivo, ¿no? ¿Qué tanto el directivo tiene un malinchismo intrínseco, ¿no? Que malinchismo se refiere a que pongo a lo extranjero por encima de lo local siempre en cualquier área de la vida. Entonces, y eso tiene que ver con qué tanto el entrenador, cuáles son los argumentos bajo los cuales las juntas directivas deciden al entrenador. No solamente tiene que ver, no tendría que partir únicamente de si habla diferente o no, de si se expresa con términos más globalizados o no, sino más bien también cuál es el tipo de entrenador que le conviene a la identidad de mi equipo. ¿Ya? Por ejemplo, tú sabes a qué jugaba Alianza, por ejemplo, en esa década, ¿no? Que fue o más de una década que fue tan exitoso. No meto este último campeonato porque lo jugó de una manera distinta Alianza este campeonato como lo venía jugando antes. Y entonces cuando tú ves el tipo de estilo de juego que tiene un equipo, siendo el directivo de ese equipo, tú decís, este equipo juega de esta forma, necesito un entrenador que tenga las características que encaje. Y por lo general no existe ese análisis por parte del directivo. En la mayoría de ocasiones, tampoco quiero generalizar, pero en la mayoría de las ocasiones se trata de, no veo qué necesita el equipo, qué herramientas tiene el equipo y qué entrenador puede potencializar eso, sino más bien, habla bien, se va a dar a respetar con los jugadores y se toman otros valores o otras características que no son necesariamente las que encajan a la perfección con la identidad de un equipo. Pero fíjate, Manuel, que tú dijiste algo que yo no lo mencioné en mi exposición, y es que el técnico nacional no se valora mucho, ellos mismos. Uh-huh. Entonces están de repente, hacen una gran campaña, pero por X motivo no continúan, vas a la segunda o vas a la tercera categoría. Entonces andás saltando de una categoría a otra, entonces es no darte tu valor, porque si tú te sentís que sos un buen técnico, sí, pues entonces te mantenés esperándote, usás ese tiempo para actualizarte, exponer ideas, qué sé yo, pero no lo perdés y yéndote a un equipo a estar entrenando donde la grama es así y donde no hay ningún tipo de profesionalismo ni nada, porque entonces, ¿dónde quedas tú como profesional si aceptas esas condiciones? Entonces, ese pasa mucho por el técnico nacional, no se valoran a sí mismos. Sí, y yo estoy de acuerdo con Lisandro, pero el problema es que el entorno hace eso, porque el entrenador no gana por el caché que hay aquí, no gana lo suficiente como para poder estar un año sabático, entonces terminan haciendo lo mismo, sí, generando algún tipo de ingreso y actualizándose a la par, porque un equipo de segunda obviamente o tercera te consume mucho menos tiempo que uno de primera. Pero mira, Emilia, yo sé, y eso pues hay que ser bien sensible a tocar estos temas, ¿verdad? Pero yo digo, tú sos un técnico ya profesional que entrenaste en primera división, llegaste a una semifinal, fuiste campeón. Dirigiste Copa de Campeones en el Red Bull de Nueva York, en Montreal. Valorate. No te vayas después solo porque tenés. ¿Cuánto vas a ganar como técnico en segunda división? No te pagan más de $600. Pero ¿no crees que no puedes conseguir un trabajo? Si sos un profesional, sí, y si te preparas y si das una imagen, claro que puedes trabajar mientras tanto en otra cosa, en un colegio, en una universidad, qué sé yo, pero no como analista deportivo. Analista deportivo, pero no desperdiciando eso que ya lograste. A eso es lo que yo voy, que siento. Yo estoy bien de acuerdo con usted, pero es lo que pasa, que el entorno no te da esa posibilidad. La mayoría, bueno, tanto futbolistas como entrenadores, no tiene una base económica que lo soporte como para poder arriesgarse a eso. Entonces, la necesidad de tener que trabajar, de los compromisos, sobre todo familiares que uno tiene, hace que termine agarrando esas situaciones. Y la otra, pasa lo mismo que con el futbolista, ¿no? Que el futbolista, bueno, cuando se retira, sobre todo uno lo ve, o cuando no tiene equipo se empieza a desesperar. Y el entrenador, cuando no entrena, también se empieza a desesperar, le agarra una situación.
puede ser que sea equivocado, pero a veces uno prefiere ir a agarrar un equipo o de juveniles o de una categoría menor a no estar trabajando para estar siempre en la dinámica de grupo y sentir que uno hace algo productivo. Por la profesión, digamos, ¿no? O por la vocación que uno tiene.